Sí, ahí la se le pone. Perfecto. Ahí está. Gracias. Bueno, yo les quería contar un poco el marco en el que nace esta charla, este encuentro virtual, pero encuentro al fin, que es a partir de las actividades que estamos haciendo un grupo de técnicos de INTA en la zona centro de Santa Fe, dependientes del experimental de Rafaela, cada uno en sus territorios con distintas experiencias en agroecología, llámese transición o agroecología, distintas demandas que ha habido en los territorios que hemos empezado a responder y simplemente nos pusimos en contacto y empezamos a generar un poco instancias de capacitación, instancias de encuentro que no tienen otro objetivo más que ir enriqueciéndonos mutuamente e ir formando un poco de experiencia, compartiendo y bueno, también sosteniéndonos como literalmente hace una red. La idea de hoy es, bueno, escuchar a Santiago. Santiago va a hacer su presentación y nos interesa muchísimo que se habilite posteriormente y que todos puedan plantear sus dudas. Las pueden ir planteando en el chat, van a ir siendo tomadas de ahí para posterior a la charla de Santiago poder evacuar o plantear toda que Santiago pueda ir respondiendo y hacer un debate posterior que pueda ser interesante. Bueno, les voy a contar un poco sobre Santiago y ya vamos a pasar a escucharlo. Santiago Sarandón es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de la Cátedra de Agroecología en dicha universidad, es docente investigador categoría 1 y director del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología de la Universidad de La Plata. Es también investigador principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, autor de 5 libros y más de 120 trabajos científicos. Bueno, entre otras cosas, es director de varias tesis de maestría y doctorado sobre agroecología. Y además, bueno, es presidente honorario de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología. Bueno, Santiago, queda en tus manos, vos arrancá y bueno, cuando terminemos vamos a abrir el debate, ¿te parece? Sí, cómo no. Buen día, gracias Marcelo. ¿Se oye bien ahí el volumen de voz? Sí. Bueno, perfecto. buenos días, gracias por la invitación. Me parece fundamental estos espacios para debatir, para ver qué es, poder comunicar qué es la agroecología, ¿no? Que en los últimos años esa palabra ha crecido tanto que no necesariamente significa lo mismo para todos, para todas. Entonces es muy importante, bueno, poner un poco en debate de qué se trata, y eso es un poco lo que yo voy a hacer, ¿no? Por eso puse mito o un enfoque necesario. ¿De qué estamos hablando? ¿Es algo que vino a disturbarnos, a molestarnos, un ruido, o es algo que necesitamos para enfrentar nuevos desafíos que hasta hace 20 años no los teníamos presentes? Entonces voy a compartir aquí, yo ya le compartí a Marcelo esta presentación, que la pueden tener todos ustedes. Díganme cuándo se ve. Ahí se ve. Ahí se ve, Santiago. Entonces, aquí le pongo y disculpen que no puedo prender la cámara, la tenía activada y se me desactivó y no logro aprenderla, así que por suerte está la foto ahí para los que no me conocen, más o menos de hace 2 años, bastante actual. Entonces le puse mito o un enfoque necesario para la agricultura sustentable, y un poco quiero contextualizar por qué es importante que analicemos esto, de qué estamos hablando, y estamos hablando de la agricultura como actividad. ¿Cuál es su importancia, ¿no? Y bueno, y la agricultura es una actividad esencial para los seres humanos. Y ahora en pandemia se vio muy claro, ¿no? No hay muchas actividades esenciales que tengan que ver no con un estilo de vida, sino con la vida misma de nosotros como especie. La agricultura es una. ¿Por qué? Porque aporta estas cosas. Producción de alimentos es la principal
actividad productiva de alimentos en el mundo. La principal forma de conseguir alimentos es la agricultura, aunque no es la única. Además, fibras y energía. A su vez, provee en los espacios rurales bienes y servicios ecológicos esenciales. Y además, para muchos países como el nuestro, aportan divisas para comprar cosas que el país no produce. Por lo tanto, es una actividad que no se puede suprimir. No podemos dejar de hacer agricultura. Y yo incluyo aquí la ganadería. Por lo tanto, debe mantenerse en el tiempo. Es una actividad esencial que se tiene que mantener en el tiempo. Ahora, como historia, y me parece importante tener en cuenta, y la relación del ser humano, es una actividad totalmente reciente para nosotros como especie. En un libro que yo publiqué hice un paralelismo entre si el ser humano, si el género humano hubiera aparecido sobre el planeta Tierra un 1 de enero de un año imaginario, la agricultura aparece el 30 de diciembre. Nada, recién en la historia de la humanidad. Quiere decir que toda nuestra vida como especie no hicimos agricultura. Éramos cazadores-recolectores. Y esto implicaba una relación ser humano-naturaleza totalmente diferente. El ser humano se adaptaba al ambiente, a la naturaleza. Seguía los ciclos, los rebaños, los ciclos de las plantas, comía lo que había, donde había, cuando había, y para muchos autores era una época dorada de la humanidad. Hay varios autores que lo señalan, tenía mucho tiempo libre, podía dedicarse al arte rupestre. Sin embargo, hace 10.000 años en varios lugares al mismo tiempo aparece la agricultura como actividad, y esto implica una enorme transformación. Ya el ser humano no se adapta a la naturaleza, sino que la cambia. Quiere consumir cosas que no crecen naturalmente, entonces modifica la naturaleza para poner a servicio, entre comillas, de sus intereses, ¿no? La agricultura es eso, justamente es la modificación de los ecosistemas naturales por una especie, la nuestra, para transformarlos en un tipo especial de ecosistema, que no deja de ser ecosistema, pero cambia en muchas características, que son los agroecosistemas, de características intermedias entre el ecosistema natural y los sistemas industriales. Y bueno, ¿y cómo podemos dimensionar lo que hemos hecho con la agricultura? Bueno, veamos estas imágenes, ¿no? Si uno nos pregunta, ¿esto es agricultura? Y uno diría no. Pero ¿cómo sabe que no es agricultura? Porque usted reconoce las especies vegetales y sabe que no se consumen, no son comestibles. No, no, es algo más básico. Es la diversidad, la estructura. Eso que veo no, en mi mente no es agricultura. ¿Y esto? Ah, esto sí. Y acá empezamos a ver características de esta agricultura. La uniformidad, entre otras cosas. Nos parece normal, nos parece común, nuestros ojos reconocen rápidamente un patrón que es este, una gran uniformidad, un cultivo de trigo, incluso una artificialización superior que estamos consiguiendo, que es el invernadero, invernáculo, cultivo bajo cubierta, donde seguimos modificando las condiciones, ¿no? Puestas al servicio de un producto. Y aquí tenemos que ir entendiendo qué significa la agricultura por el poder transformador que tiene, ¿no? La agricultura es la actividad humana que ocupa más superficie en el planeta Tierra. No hay ninguna otra actividad humana de tal extensión. En muchos países más de la mitad, más del 50% de todo su territorio terrestre son agroecosistemas. Ahora, esta actividad, que es una actividad indispensable, necesaria para el ser humano, ¿es sostenible? O sea, ¿puede mantenerse en el tiempo? La pregunta inmediatamente es contestada como que sí en nuestra mente. Comparándola con la minería, con la extracción de petróleo, decimos sí, esta es diferente. Pero hay que analizar un poco algunas características. En principio se basa en un proceso sostenible que podría durar por lo menos 5.000 millones de años, que es lo que se piensa que va a durar el Sol. Necesita energía solar, agua, dióxido de carbono, todo eso está. Sí, pero también necesita cosas que se pueden gastar, cosas que se pueden deteriorar, cosas que se pueden transformar en escasas. Necesita nutrientes, que son exportados permanentemente, necesita energía. La agricultura necesita energía. Necesitamos colocar, para transformar un ecosistema natural en un agroecosistema, hay que poner energía de cualquier tipo, y el 86% de la energía en el mundo es fósil. Y además necesitamos agua, mucha. La agricultura es la principal actividad
de uso consultivo de agua, de consumo de agua en el mundo, lejos. Y necesitamos biodiversidad. Todas estas cosas pueden deteriorarse y poner en riesgo que algo esencial no pueda seguir haciéndose en el futuro. Por suerte, podemos preguntarnos, ¿qué agricultura? ¿Cuál queremos hacer? Hay muchas formas de hacer agricultura. La forma, la intensidad, la duración, la extensión, la diversidad, con que esta intervención humana se realice, tiene enormes consecuencias para el ambiente a nivel regional, local y planetario. Y por lo tanto, para los seres humanos como especie. O sea, lo que elijamos, el modelo, la manera en que hagamos esta actividad esencial, influye en la posibilidad de poder mantenerlas en el tiempo. Y entonces aquí analicemos cuál es la que tenemos hoy. Y de alguna manera, simplificando, poniendo como un gran modelo, podemos decir que un modelo de agricultura y una manera que ha prevalecido en el mundo y América Latina se basa en, como esta gran idea, variedades híbridos de alto potencial de rendimiento, y esa palabra se sigue usando hoy cuando se lanza alguna variedad, y el alto potencial de rendimiento es la capacidad teórica que tiene una semilla de ser capaz de rendir mucho, siempre y cuando se le den las condiciones que necesita. Por lo tanto, esta idea es semillas de alto potencial que requieren un ambiente, condiciones adecuadas para expresar ese potencial. ¿Y cómo hacemos nosotros para brindarle ese ambiente? Eso es una artificialización de los ecosistemas a través de insumos, ¿no? Tenemos semillas mejoradas, agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, agua y energía fósil. Este un poco, de alguna manera, representa el modelo. Esta propaganda, de alguna manera, representa esta idea, ¿no? Fíjense, la propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tu soja. La idea del rendimiento, como un eje central, casi la única variable importante. Siempre hay que aumentarlo y para eso necesitamos semilla, tratamiento, herbicida, insecticida, fungicida, servicio, financiación. Esto es más o menos una síntesis de un modelo que todavía prevalece y que de alguna manera lo podemos ver en la influencia de los insumos en estas propagandas, ¿no? El maíz, el Congreso de Maíz, uno mira de qué manera este mundo agropecuario, el mundo de la producción, está imbuido de la necesidad de consumo de un montón de cosas. Y por eso están las empresas ahí claramente. Visualmente esto muestra un poco este mundo que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, este modelo, que durante mucho tiempo fue exitoso, nadie lo discutía, yo me formé en La Plata hace muchos años, jamás escuché cuestionamiento, empezó a ser cuestionado. Porque parece ser que, bajo estas ideas, paradigmas, que voy a explicar de qué se trata, se logró ciertas cosas. Lo que se buscó, rendimiento, ese potencial, rendimiento por unidad de área, aparentemente fue muy rentable, pero hay dos cosas que empezaron a aparecer como que este modelo no podía cumplir. Primero, su permanencia en el tiempo, la sustentabilidad. Era un modelo que tenía ciertas características que no permitían proyectarlo al futuro. Y el segundo problema es que aparentemente es socialmente inaceptable, la sociedad empezó a rebelarse, y por otro lado muchos productores y productoras no lo pueden adoptar fácilmente porque es un modelo insumo dependiente, está basado en comprar cosas. Por lo tanto, la capacidad de mantener este modelo está en duda, y como no se puede interrumpir, tenemos un problema. Entonces aquí empiezo, voy a enumerar rápidamente, porque no es el eje de esta charla, pero para recordar un montón de problemas, hay mucha información. Ya el INTA en el año 91 publica su libro, hace una reunión y publica el libro hacia una agricultura sustentable. Cuando era Félix Sirio presidente del INTA, empieza a señalar, sobre todo la erosión de suelos, Senigaglesi en su capítulo. De ahí aquí muchas cosas se han hecho evidentes: pérdida de biodiversidad por el uso de agroquímicos y simplificación de hábitat, pérdida de variabilidad genética de varios cultivos, son pocos cultivos, variedades, cada vez se necesitan más agroquímicos, desarrollo de resistencia a plaguicidas. De alguna manera, todo esto tiene que ver con la característica central del modelo, que empieza a ser analizada como un poco la causa de todo, que es la baja biodiversidad. La agricultura se caracteriza, esta agricultura moderna, por cultivar muy pocas cosas, ¿no? Fíjense, el mundo tiene unas 50.000 plantas comestibles, se calcula.
Pero el 90% de la demanda de energía para alimentarse del mundo son 15 cultivos. Y 3, arroz, maíz y trigo, son prácticamente el 60% de todo lo que se consume. O sea, la humanidad depende prácticamente de 3 especies, lo que genera una enorme vulnerabilidad ecológica y una enorme dieta pobre, ¿no? De alguna manera, que es otro de los grandes problemas. Fíjense, estas barras representan los 3 cultivos de arriba, son más del 50% de todo lo que se cultiva. Y además la manera de cultivarlo es esta, ¿no? A nadie le sorprende ver este modelo, ¿no? Donde prácticamente en grandes superficies hay una sola especie y variedad. Ni hablemos de la soja, que en Argentina llegó a tener 20 millones de hectáreas, ¿no? Nunca un cultivo había alcanzado esa superficie, prácticamente con una sola especie. Y en invernáculo igual, a nadie le sorprende decir qué pasa aquí, por qué hay solamente una especie, por qué hay solamente una variedad. No, es un poco el modelo, es el modelo lo que se ha buscado. A su vez, y asociado, el modelo muestra una dependencia creciente de combustibles fósiles, disminución de la eficiencia energética, esto hay varios autores que lo han calculado, ¿no? O sea, la energía que puedo cosechar por unidad de energía que coloco, también puede ser un problema en un mundo donde la energía es escasa, pérdida de capacidad productiva de los suelos, el INTA lo ha mostrado, yo muestro rápidamente aquí, ¿no? El deterioro tanto de los nutrientes como de la materia orgánica, ¿no? En 30, 40, 50 años hemos hecho esto. También problemas que generamos fuera de los agroecosistemas, ¿no? Contaminación de alimentos, colmatación de cuerpos de agua, pérdida de biodiversidad de ecosistemas, contribución al calentamiento global, un tema de moda. Pero los aspectos más sensibles hoy tienen que ver con los plaguicidas, ¿no? De alguna manera, esto, ¿no? De que estamos aplicando mucho, ¿no? Esta imagen, ¿no? Es un poco lo que caracteriza, lo que ha generado un gran debate en la actualidad, ¿no? Y de alguna manera, esta sensibilidad que apareció en la sociedad tiene su correlato con los datos. El uso de pesticidas en Argentina, según CASAFE, aumentó de 73 millones de kilos o litros en el año 95 a 317 millones en el año 2015. Luego no hay datos de CASAFE, pero yo calculé que a ese ritmo hoy estaríamos en 450 millones de kilos, o litros. Eso es una cantidad muy grande. En Brasil pasa lo mismo, esto no es un problema argentino. Brasil, acá esta línea por encima muestra cómo ha evolucionado la aplicación, la cantidad de plaguicidas que se aplican en este país. Ellos dicen, por su extensión, somos el país del mundo que aplicamos más plaguicidas. Lo que tenemos que entender, me parece que es importante, es que en este modelo, la aplicación de agroquímicos, sobre todo plaguicidas, y el uso de grandes cantidades de energía, no es algo excepcional, algo extraño, una práctica aislada, que se aplica cuando han fallado todas las otras recetas que en las universidades nosotros hemos aprendido. Es la base del funcionamiento del sistema. El sistema está basado en aplicar pesticidas. Para una persona, para un profesional, para un técnico de la agronomía, lo que aprende en la facultad, lo que quiere saber, lo que le parece que le resuelve el problema de enfrentarse luego en el mundo real es, bueno, poder enfrentar la pregunta, ingeniero, ingeniera, ¿qué le pongo ante esta plaga? ¿Qué hago? Y uno debería tener ahí un recetario. Nosotros no aprendemos a tener un montón de respuestas y solo cuando ya no queda otra decirle, bueno, con resignación le voy a recetar un producto. No, eso es lo primero. Estamos en un mundo químico. Nuestra mente funciona así. Pero esto tiene consecuencias. La idea del monocultivo, aplicar grandes cantidades, de alguna manera está relacionado, ¿no? La biodiversidad, que se reduce normalmente con los grandes monocultivos, estos modelos extensivos, genera la pérdida de un montón de funciones asociadas a la biodiversidad. Eso es lo que estamos entendiendo en los últimos años. Antes no sabíamos, no hablábamos así. Cuando yo estudié en la facultad no hablábamos de biodiversidad. Creo que nunca escuché esa palabra. Pero esto es lo que estamos entendiendo que ha generado el problema, ¿no? Por un lado, empieza a no funcionar el uso de plaguicidas, ¿no? Empieza a haber resistencia. Y esta imagen muestra eso, ¿no? Un poco las plagas mutantes del campo, ¿no? De alguna manera nos sorprende, los insectos que atacan los cultivos son un desafío por su capacidad para mutar, ¿no? Insectos mutantes, esa naturaleza que no se aviene a someterse
a nuestros deseos, ¿no? La vemos como el problema. Y en realidad esto lo hemos generado nosotros. O sea, la resistencia es una selección que el ser humano hace al aumentar la presión aplicando siempre lo mismo. Y lo mismo con las malezas, quizás es el problema más visible, ¿no? De alguna manera aquí abajo, cuando empieza a aplicarse el glifosato como un herbicida de uso general, luego que se libera la primera soja transgénica, 9 años después aparece un primer lote de sorgo de Alepo resistente al glifosato en Orar, Salta. A partir de ahí, tenemos casi 4 biotipos por año, dice la REM, de malezas resistentes, ¿no? Y de alguna manera, fíjense, quizás el caso más paradigmático, Yuyo Colorado, Amaranthus, que ha llegado a 25 millones de hectáreas de resistente. ¿Esto quién lo originó? Nosotros. O sea, la tecnología que aplicamos seleccionó formas resistentes y hoy tenemos este problema generado por esa idea. De alguna manera esto también repercute en los costos. Ya la nació en el año 2014, decía, antes destinábamos $20, vamos a estar en $100. Y de hecho lo pasó mucho después. También, claro, el modelo es el mismo, no era de extrañar que apareciera la resistencia a los fungicidas, de acuerdo con insecticidas, malezas, fungicidas. Por lo tanto, es un modelo que tiene basado en los monocultivos, eso, aplicación de grandes cantidades de productos, muchas veces estamos generando un modelo que, entre comillas, vemos como que se nos vuelve en contra. Y hace veces esa cantidad de plaguicidas empieza a repercutir sobre la calidad de alimentos. Brasil lo tiene muy claro, empieza a mostrar datos, ¿no? Hay un informe muy grande que muestra que solo el 37% de lo que está en verde de un montón de alimentos que ellos analizaron en estado de Pará podían ser consumidos. El resto era dudoso o no adecuado. En Argentina pasa lo mismo. El libro del INTA de Virginia Aparicio, entre otros autores, empieza a señalar que muchos de estos pesticidas que se creía que iban a desaparecer rápidamente duraban más tiempo, iban a formar parte de otros compuestos, iban a otros destinos, ¿no? Y después vienen problemas socioculturales asociados a este modelo que está basado en insumos, que es la idea de un modelo universal, exitoso, buscado en las estaciones experimentales, generó esa idea de llevar esta buena nueva y difundirla como la verdadera agricultura, desplazando muchas ideas, muchas maneras de hacerlo que había en muchos agricultores que estaban llevando a cabo en distintas zonas. Vino un modelo casi universal, que empezó a desplazar y de hecho en muchos lugares los consiguió, en otros no. Este modelo insumo dependiente es un modelo que requiere aplicar insumos, como hay que comprarlos, no es fácilmente accesible a todos los agricultores y agricultoras, y en muchos lugares nos está pasando que pobladores de muchas zonas empiezan a rechazar este modelo. Nos dicen, aquí no, pongamos 1000 metros, 1500, ¿eh? De alguna manera tenemos este problema. Esta es una síntesis rápida porque me interesa ir a la esencia de esto, ¿no? Esta es un poco la razón por la cual mucha gente empezó a cuestionar, a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó? Las preguntas son, bueno, este modelo tiene 2 grandes consecuencias, problemas ambientales y sociales, y a su vez no es un modelo fácilmente adoptable por la mayoría de los agricultores. Esto lo reconoció el INTA en el año 2005 en un documento que luego generó la creación de los IPAF, que se crearon en el año 2006, los 3 primeros. Y de alguna manera esta deuda con una agricultura familiar. Entonces, la idea, lo interesante para mí es preguntarnos qué pasó, por qué ocurrió esto. ¿Por qué ocurrió que la ciencia y tecnología, que las universidades formaron gente, investigadores, técnicos, que se pusieron a investigar y desarrollar una tecnología para el agro, y una vez que aplicamos esa tecnología tenemos todos estos problemas? Son estos problemas que ya casi nadie discute consecuencias de desvíos, daños colaterales, pequeños errores, desajustes de un buen modelo. O sea, hemos formado buena gente en las universidades, hemos investigado bien, hemos generado buenos productos, los hemos entregado y lo han aplicado mal. Ese es el problema. Que lo hagan bien. Le dimos un buen instrumento y lo usaron mal. Si es así, prácticamente no hay que cambiar nada. ¿Sí?
¿Se arregla con más tecnología? Sabemos que hay errores, porque todo esto que yo planteé es reconocido, entonces, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, con más y más moderna tecnología. Dentro del mismo esquema, vamos a los drones, agricultura inteligente, nanotecnología, robótica, eventos transgénicos, etc. De alguna manera, si uno pone agricultura del futuro en el Google, aparecen estas imágenes. Esto es lo que mucha gente imagina que va a ser el futuro, y muchos lo desean, como una agricultura basada en drones, celulares, bueno, mucha tecnología, o la hidroponía. Incluso fíjense, ¿no? Las propagandas. Llegó el doctor Agro, un experto en tus manos, que de alguna manera es un celular con el cual uno pregunta, ¿qué le pongo? La misma pregunta. O también esta idea que nos lleva como a innovar, pero en el fondo no innova nada. Pero la palabra, la innovación, lo nuevo, lo moderno, tiene un peso simbólico enorme, ¿no? Entonces, fíjense esta propaganda. Saqué la marca, no importa. Te invitamos a innovar. Algo nuevo, segunda vez que aparece el concepto. Está llegando a tu campo. Conoce la forma más ágil, transparente e innovadora, 3 veces. ¿Para qué? Para comprar insumos. La innovación, ¿dónde está? Prácticamente es otra manera de seguir con el mismo modelo. Entonces la pregunta ¿es eso? O sea, primera opción, era un buen modelo, lo están aplicando mal, hay que hacerlo bien. Vamos por el mismo camino y pulimos un poco, emparchamos un poco, pero el barco va en la dirección correcta, o por el contrario, nos tenemos que preguntar que todo el problema es porque hemos desarrollado un mal modelo. ¿No será que generamos, nos manejamos con una concepción equivocada o demasiado simplista de lo que son los agroecosistemas y de la agronomía como ciencia? Y claramente estamos ante una encrucijada, ante una discusión de modelos, de maneras de concebir el mundo, de concebir la ciencia, del conocimiento, dónde, cómo se obtiene, qué es, y de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Estamos ante una crisis de paradigmas o de ideologías. Y aquí me detengo un segundo, porque entre las críticas que se le hacen a la agroecología, aparece la idea que es la agroecología ha traído ideología al mundo que no tiene ideología, que es el mundo de la ciencia. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que la agroecología es un conjunto de ideas, un paradigma, y eso también puede ser analizado como ideología, lo busqué en el diccionario de la RAE, que trae un conjunto de ideas para reemplazar a otro conjunto de ideas que son los que han prevalecido. Y ahora voy a mostrar un poco qué es. Son paradigmas. Paradigma es un conjunto de ideas que predominan en una época y lugar y que de alguna manera definen el marco en el cual hacemos las cosas y de las cuales muchos de nosotros no somos conscientes. No es que tuvimos que adherir alguna vez a algún paradigma, sino que simplemente hacemos las cosas repitiendo, porque nuestro director o directora, porque lo vimos así, porque nos han evaluado un trabajo y nos van señalando, y vamos construyendo un andarivel, una ruta, un camino, una idea, un conjunto de cosas que constituyen un paradigma, un paraguas, dentro del cual buscamos las preguntas y tratamos de encontrar la solución. De alguna manera, la pregunta que nos hacemos nosotros es, acá hay 2 paradigmas. Hay un paradigma de esta agricultura moderna y creemos que puede haber otro. La idea es, dentro de este paradigma, no sé si hay solución. Porque el problema, a diferencia de lo que planteamos recién, que era, bueno, para un conjunto de gente, el problema es un poco desajuste de un buen modelo, podemos pensar que en realidad el problema es el modelo, es un paradigma. Y de alguna manera, nosotros pensamos que los graves problemas ambientales y sociales de la agricultura moderna no son una consecuencia de la agricultura en sí. Si fuera así, sería un problema muy serio, porque como no la podemos interrumpir, tendríamos que resignarnos. Entonces pensamos, no, todo lo que estamos viendo, que hay mucha bibliografía, no son problemas de hacer agricultura, sino de una manera de hacer. Y esto quiere decir que se puede cambiar la manera, sin dejar de seguir haciendo agricultura, que es esencial. Y todo tiene que ver con un modelo que podemos llamarle simplificador productivista. Por lo tanto, esto es lo que hay que cambiar. No hay que dejar de hacer agricultura, sino cambiar el modelo, la forma en que se hace. Entonces veamos cómo era el modelo, o cómo
podemos caracterizar el modelo que ha predominado hasta ahora y que aún predomina, que ha generado todos estos problemas. De alguna manera, una idea de dominio del ser humano sobre la naturaleza, percibida como inagotable. Ustedes fíjense las palabras que se usan, recursos naturales, ¿sí? Está visto desde una visión antropocéntrica, ¿sí? Lo vemos como un recurso porque lo estamos viendo desde si es útil para nosotros. Una visión productivista y cortoplacista, pragmatística, o sea, dinero, ¿sí? Y de alguna manera el rendimiento sinónimo indiscutido de éxito, ¿eh? Todavía predomina, es muy poderoso, muy potente como valor simbólico el rendimiento. De hecho, fíjense, las propagandas en general tratan de mostrar eso, el alto rendimiento, es casi como la única variable de interés. Visión reduccionista, este es un tema que nos compete a todos, no solo en la rama agropecuaria. Nuestra manera de ver el mundo, entenderlo y poder estudiarlo ha sido dividirlo en partes. Desde una facultad que tiene 50 asignaturas, hasta poder investigar requiere separar las variables, hasta manejar muy poquitas, y la idea subyacente era, luego sumo, la sumatoria de todo este conocimiento me va a dar el conocimiento general. La mala noticia es que eso se está entendiendo que no es posible, que si no lo vemos en su complejidad no lo podemos entender, pero predomina todavía este conocimiento fragmentado, el método analítico. A su vez, bueno, no tenemos visión sistémica, no nos hemos formado en eso, que nos permitiría ver muchas cosas que están ocurriendo, entradas, salidas, interacciones, que nos cuestan mucho ver. Otro lado, otra característica de este modelo es que el éxito económico, la rentabilidad de las actividades agropecuarias se evalúa de una manera que puede ser analizada como incompleta a través del precio. El análisis costo-beneficio solo puede sumar y restar valores monetarios. Y el problema es que el precio y valor son dos cosas distintas. Y que hay cosas valiosas que no tienen precio. Justamente no entran en la ecuación y se han deteriorado. La biodiversidad, ¿no? La materia orgánica de los suelos, tienen precios complejos, difíciles. Entonces, todo esto es parte de todavía, con una enorme fuerza del paradigma dominante, ¿no? O sea, el éxito económico se mide a través de un instrumento incompleto que deja fuera muchas cosas valiosas. A su vez, el paradigma se caracteriza por tener excesiva confianza en la tecnología. O sea, esto ya lo va a arreglar más tecnología, lo que retrasa hacerse cargo del problema, por recetas universales. Por eso fíjense que en general, en toda Latinoamérica, la estructura de las instituciones para generar investigación están basadas en la misma idea, estaciones experimentales, donde yo, con buenas calidades de suelo, genero tecnología para situaciones quizás muy complejas y diferentes, que son los campos reales de los agricultores y agricultoras. Insuficiente conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Creo que en la formación de los profesionales todavía no hay una gran percepción y entendimiento de cómo funcionan los ecosistemas. Nos hemos formado en la idea que la ciencia da certezas, que un test de Tukey al 0,05 quiere decir taxativamente que esto es cierto, que la ciencia y la tecnología son neutras y buenas de por sí, por eso nos hace ruido que ver como que viene algo que tiene una idea por detrás, que solo existe el conocimiento científico. Nosotros somos de la universidad, la cuna de la ciencia, de alguna manera nos basamos en un método, el método científico. Y eso no está mal. El error ha sido creer que ese, que es solo una manera de obtener conocimiento, era la única. Y que todo aquello que no era científico era no conocimiento. Esto creo que ha sido un error, podríamos hablar así, un pecado original. Y de alguna manera también asociado a que hemos considerado que lo local no es importante, que los grandes conocimientos son universales, por lo tanto, este conocimiento empírico, local, situado de los agricultores y agricultoras fue desestimado, ¿no? Y por eso no hubo mucha participación y no hay de los agricultores y agricultoras en la generación de las tecnologías. A su vez, podemos también decir que la ética ha sido y es un valor difuso, para llamarlo de alguna manera, en la formación de investigadores técnicos e instituciones. La idea de que haya ética en una facultad de agronomía parece extemporánea, ¿no? Bueno, pero esto no pertenece a la filosofía, a la sociología. Si usted quiere ética, ¿qué tiene que ver con la agronomía? Bueno, que la sociedad nos cuestione de alguna manera es porque ha fallado en lo que debe ser, lo correcto, lo que corresponde. Así que un poco estos son los paradigmas. Entonces, el planteo es, ¿y qué debemos hacer ante estos desafíos?
Entonces, ¿cuál será el escenario futuro más probable? O sea, ¿cómo nos imaginamos que puede ser el futuro? ¿Cómo nos preparamos para ese futuro? Y la pregunta, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos tratando de percibir? ¿Es una preocupación importante de todos nosotros y nosotras? De alguna manera yo he planteado dos escenarios posibles, ¿no? Entonces veamos, escenario 1, ¿qué puede pasar en el futuro? Y asumamos que hoy el tema que más preocupa, el que genera el ruido, el que genera el cuestionamiento, es el tema ambiental, uso de plaguicidas. Entonces veamos un escenario, bueno, el tema ambiental se diluye. Este es un escenario futuro probable. Imaginémonos que la presión social que hoy tenemos por un ambiente y alimentos sanos es una moda. Un exceso de ecologismo que va a pasar, se diluye y, entre comillas, pasa el temporal. Que alivio, pasó. La consecuencia, si sucede eso, es que podemos volver tranquilos a nuestras herramientas agronómicas clásicas sin sentirnos acosados o mal vistos o señalados. Seguimos formándonos igual que hasta ahora, porque todo eso está bien, no hay que cambiar nada, que cambien ellos, o sea, que dejen de ser tan ecologistas, ¿no? Este sería el escenario 1. Imaginamos que esto va a pasar, seguimos formándonos igual. Ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Si seguimos con la formación que tenemos actualmente y en realidad la gente no deja de presionarnos ambiental y socialmente. Así que ahí podríamos tener un problema. Veamos segundo escenario posible. Segundo escenario, poniendo blanco sobre negro, es que la presión social por lo ambiental y una alimentación sana no se diluye. Estamos viendo la punta del iceberg, estamos viendo una nueva corriente, nuevos aires, sino que incluso aumenta. Aumenta la presión. Como consecuencia, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que cambiar. Generamos un cambio en nuestra formación para favorecer un nuevo abordaje, incorporamos otras habilidades, otras herramientas de gestión para adecuarnos a esta realidad. Nos hacemos más flexibles, con más alternativas para brindar y poder manejar el sistema de otra manera. ¿Qué pasa si creemos que esta es la alternativa y nos equivocamos? Nada. O sea, nos formamos mejor, con más flexibilidad, y si se puede seguir aplicando plaguicida, no tendríamos problema. Pero la alternativa anterior, sí. Entonces está claro que necesitamos otro paradigma, no, por lo menos para la agroecología. Hay un paradigma, un modelo, una concepción equivocada y en crisis, ¿no? Y ya lo decía Albert Einstein, ¿no? Pretender solucionar los problemas con las mismas ideas que los generaron es un error. Dentro de eso es, bueno, necesitamos entonces otra estructura de pensamiento, un paradigma, un conjunto de ideas. Se requiere un nuevo paradigma que permita compatibilizar, obtener alimentos y otros bienes y servicios, manteniendo la capacidad del sistema y la integridad a nivel global para la futura generación. Enrique Lev, un pensador mexicano, dice muy claramente que se requiere un cambio de pensamiento, del pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista, que nos caracteriza y nos hemos formado, a un pensamiento de la complejidad, para enfrentar el desafío ambiental, que incluye todos los socios. De alguna manera, el desafío nuestro es lograr una agricultura sostenible, sustentable, que quiere decir algo un poco más complejo ya que el rendimiento o rentabilidad, porque debemos compatibilizar objetivos económicos productivos, por supuesto. Estamos hablando de una actividad económica, tiene que haber un objeto de utilidad y ganar dinero para sobrevivir. Pero a su vez también objetivos ambientales. No podemos deteriorar la base productiva ni el ambiente a nivel regional o global, y objetivos socioculturales. No podemos tener la sociedad en contra. O sea, ahora se nos complicó el panorama, necesitamos mantener todo esto simultáneamente para que dure en el tiempo. Y entender que los sistemas agropecuarios tienen simultáneamente muchas funciones. No solo es la producción. Los espacios rurales cumplen simultáneamente un montón de funciones, ¿no? Económicas, sociales, ambientales. Ahora, enfrentar esta nueva realidad, este desafío de la sustentabilidad, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos tres nuevos desafíos o componentes, diría yo, novedosos, para quienes nos hemos formado en el modelo clásico. Primero, la sustentabilidad como preocupación por las futuras generaciones. La sustentabilidad es la idea de que nuestro derecho de disfrute tiene un límite que es permitir las condiciones para el disfrute de las generaciones futuras. O sea, el derecho de quienes no han nacido y quienes no nos están presionando de poder disfrutar
de las mismas características y calidad ambiental que nosotros tenemos. Ahora, como esas generaciones no han nacido, no están aquí para presionarnos y pedirnos. Por lo tanto, esto debe ser una actitud de nosotros, como una especie de resignación, ¿eh?, de ciertos niveles de rentabilidad en pos de un objetivo ético. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer esto? Lo correcto, la ética. Sentimos que tenemos un compromiso con la futura generación. Y esto ya está omnipresente, ¿no? La idea de que no podemos usufructuar en 20 años y cargarnos la capacidad productiva de los suelos, por ejemplo. No tenemos derecho. Derecho no corresponde. Por eso la parte ética es tan importante. El segundo elemento que aparece como novedoso es la complejidad. Estuvimos durante mucho tiempo en un mundo demasiado simplificado. Generamos tecnología con una idea de simplicidad y vemos que esa idea no corresponde con lo que pasa en el mundo real y por eso no están funcionando muchas recetas. Debemos entender, que hay muchos autores que lo señalan, que el verdadero mundo es altamente complejo. El mundo de los agroecosistemas es altamente complejo, pues es el mundo de la ecología más todo lo social y cultural. Y finalmente, asociado a esta comprensión de la complejidad, es la incertidumbre. Debemos aprender a que muchas cosas no las vamos a poder entender ni predecir taxativamente. ¿Por qué? Porque son de altísima complejidad. La incertidumbre tiene que ser parte o viene a formar parte, debemos admitir ciertos niveles de incertidumbre porque es parte de esa complejidad. Tres cosas novedosas que deben ser incorporadas como esta nueva visión o herramientas. Y acá es donde aparece la agroecología. La agroecología es un poco esta respuesta de una nueva visión, de un nuevo paradigma, de una nueva mirada, de una nueva ciencia que intenta abordar los sistemas agropecuarios desde otro lugar para poder resolver estos problemas que estoy planteando. Es un nuevo campo de conocimientos, es un enfoque, una disciplina científica que reúne otras disciplinas con una óptica holística y sistémica, global y como sistema, con un fuerte componente ético, que lo que intenta es manejar agroecosistemas para que sean sustentables. ¿Qué busca la agroecología? Bueno, tiene como grandes principios, no como recetas, sino que busca una producción eficiente y rentable, bajar el riesgo, hacer sistemas estables, resilientes, conservar los bienes comunes, los recursos naturales se llamaba antes, ¿no? O sea, no podemos destruirlos, la calidad del suelo, depender menos de insumos externos. Vimos que gran parte de los problemas que muchos agricultores no acceden a la tecnología es porque necesitan comprar. Bueno, se puede bajar esa dependencia, hacer una mayor capacidad de autogestión, hacer un uso más eficiente de energía, algo muy escaso, adecuar los sistemas a las características ambientales y locales. Y aquí viene un poco la base, ¿no? La agroecología cree que el secreto, que algo muy poderoso, puede ser aprovechar algo que se desaprovechó o que se minimizó o que se deterioró con los monocultivos, que es muchos procesos naturales, muchas relaciones ecológicas que generan cosas, servicios ecológicos, y eso está asociado a una mayor biodiversidad. De alguna manera, uno también podría ver acá, sintetizando los principios de la agroecología, otros principios, y finalmente termina con el aumento de la biodiversidad. O sea, parece ser que aumentar la biodiversidad nos permitiría cumplir con muchas de las expectativas nuestras y de la sociedad. Ahora, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es un concepto que ha estado siempre en el campo de la biología. Y de golpe aparece quizás como el instrumento, la llave para la agronomía, que permite resolver gran parte de los problemas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál biodiversidad? Y si ustedes ponen en el Google la palabra, van a ver este tipo de imágenes. Por eso es que nosotros también, como agrónomos, no las tuvimos en cuenta. Si uno pone esto y dice, bueno, este es el mundo, es el otro mundo, es el mundo silvestre, el mundo natural, el mundo de los naturalistas, de los biólogos, las biólogas, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Entonces, es esta biodiversidad, y de alguna manera sí y no. Es esta biodiversidad. Es esta biodiversidad. Es esta biodiversidad, ¿no? Cultivos, no sé si saben los que son los quelites, en México, todo lo que crece en ese sistema muy, muy usado en México, que es cultivar maíz, calabaza y frijoles, ellos lo llaman frijoles, por otro lo llamamos nosotros,
La milpa le llaman a eso, un modelo clásico de toda Centroamérica. Todo lo que crece en la milpa son los quelites. Si van a México van a poder consumirlos porque hay miles, gran cantidad de especies que crecen en el sistema que se consumen. Y uno puede consumirlo en los restaurantes, todos. Toda una diversidad de cultivos, una diversidad. Un poco esto es lo que propone la agroecología. ¿Qué beneficios tiene esta biodiversidad? Bueno, el convenio sobre biodiversidad, el convenio sobre diversidad biológica, señala claramente que la agrobiodiversidad, que es la que está en los agroecosistemas, cultivada y no, puede aportar todo esto: ciclo de nutrientes, descomposición de la materia orgánica, mantenimiento de fertilidad de los suelos, regula plagas y enfermedades, la polinización. Piensen que 1/3 de las cosechas del mundo dependen de polinizadores. La polinización, 1/3 de las cosechas del mundo. Si fallaran los polinizadores, 1/3 de las cosechas del mundo desaparecerían. Fíjense lo importante. ¿Y eso de dónde aparecen? ¿Dónde están los polinizadores? ¿Quién siembra un cultivo? Bueno, en algunos casos, el déficit de polinizadores provocado por los monocultivos ha tenido que ser suplido por la compra-alquiler de polinizadores, como las abejas, bombus y otros más, abejorros, ¿no? La polinización, otro fenómeno, otro servicio, entre comillas, que presta la biodiversidad: mantener flora y fauna, ciclo hidrológico, control de la erosión, regulación de clima y absorción de carbono. Todas cosas útiles y que nos interesan y podemos aprovechar, cuyo deterioro y pérdida por el monocultivo generó la necesidad de reemplazarlo por la compra de insumos. Bueno, la biodiversidad, esto muy rápido porque no es la esencia de esto, ¿no? De alguna manera la regulación biótica, incluso el aprovechamiento de los recursos, ¿no? La biodiversidad genera una capacidad de capturar recursos muy superior a cualquier monocultivo. Eso está estudiado y por eso aparece una práctica que son los policultivos, que está muy estudiada ecológicamente y puede funcionar muy, muy bien. Ahora, es importante entender que hay una relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Nadie siembra lo que no conoce. A diferencia de un ecosistema natural, donde todo lo que vemos puede ser fruto de las relaciones ecológicas, biológicas, suelo, clima, etc., en los agroecosistemas todo atraviesa un filtro de lo cultural, de lo social, del conocimiento, de los objetivos, de los temores. Hasta los niveles de vegetación espontánea o malezas que hay en un agroecosistema son culturales. Entonces acá tenemos otro tema interesante. Si nosotros creemos, asumimos que la biodiversidad, un buen manejo de la biodiversidad puede brindarme muchos servicios ecológicos que me pueden hacer ahorrar dinero y usar productos peligrosos, me interesaría. Qué interesante. Ahora, bueno, ¿dónde aprendo esto? ¿Puedo aprender yo? Porque la biodiversidad son conceptos teóricos, son principios teóricos, científicos, pero luego la elección de esa biodiversidad en mi finca, mi campo, es local. ¿Qué especies? ¿A qué distancia? ¿Qué ancho de borduras? ¿Qué corredores? ¿Qué pongo? No puede ser universal. Entonces aquí necesitamos dos conocimientos. Un conocimiento universal teórico, científico, que podemos aprender en las universidades, en las instituciones de experimentación e investigación agropecuaria, y un conocimiento local situado empírico. ¿Y quién tiene ese conocimiento local situado empírico? Los agricultores y agricultoras que viven en sus sistemas productivos, la agricultura familiar. A través de lo que se llama la coevolución o prueba y error, van generando un conocimiento que es fundamental porque es conocimiento local. ¿Cuándo aparece tal flor? ¿Quién la visita? ¿Qué distancia? ¿Para qué se sirve? ¿Se consume? Ese conocimiento es esencial y entonces aquí tenemos ese reconocimiento y recuperación de un saber, que es el saber de los agricultores y agricultoras. Por eso la agroecología habla de esta manera. ¿Qué características tiene el enfoque agroecológico? Como digo, es un enfoque, no es una serie de técnicas, no es una serie de prácticas, no es una receta, no es ir a comprar en otras farmacias. Son un instrumento conceptual de abordaje, es como ponerse nuevas lentes para ver nuevas soluciones y resolver este problema. Tiene una mirada holística, global,
pensamiento de la complejidad. Ya no podemos seguir creyendo que podemos simplificar y entender este mundo. Entender que hay muchas maneras de hacer agricultura, muchas maneras de hacer un buen maíz, muchas maneras de hacer un buen trigo. Depende de para qué, para quién, dónde. Que el territorio no solo es para producir, que lo local es importante, reconoce la importancia del enfoque de género. Esto quiere decir, vamos a abordar, a discutir, a charlar, queremos saber cómo maneja a alguien un campo. Y muchas veces vamos a hablar directamente con el varón. Como si creyendo que el conocimiento es lo mismo, que lo tienen ambos y que el que manda, el que decide. Bueno, para todos estos aspectos de la biodiversidad, por ejemplo, gran parte del conocimiento en muchas culturas están las mujeres. Lo he comprobado en Misiones, por ejemplo, donde el varón mencionaba 5 o 10 cosas y la mujer 50. Todo lo medicinal, todo estaba en la mente y se difundía de mujer a mujer. O sea, es importante incorporar estas visiones que tienen que ver con esta complejidad social que nos van a permitir entender mucho mejor lo que está pasando. La agroecología entiende que la ética es trascendente, por lo que dije, que hay que entender las relaciones entre los componentes del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esa vegetación espontánea que yo antes eliminaba. Bueno, ¿qué rol cumple? ¿Puede estar de alguna manera ejerciendo un rol negativo con una probable competencia por el cultivo? Sí, probable competencia. A veces está y no compite, pero simultáneamente puede estar cumpliendo otras funciones. Fijar carbono, exudados de raíces que generan toda una microbiología o una fauna del suelo definida, pueden ser fuente de refugio o alimento de enemigos naturales, todo simultáneamente. Hay que entender esta complejidad para no cometer errores. Ampliar los límites del sistema, que lo que sale del alambrado puede ir a otro lado y causar problemas. Reconoce el conocimiento científico. Somos científicos muchos, pero también otro tipo de conocimiento. Y acepta la incertidumbre. Sabe que hay cosas que no va a poder conocer por la verdadera complejidad y trata de manejar y no agobiarse con incertidumbre. Esta visión, la agroecología, que es un instrumento de abordaje, un enfoque o paradigma desde el cual se pueden decidir incluso tecnologías, es científica, es posible, es productiva, es realista, sin duda sí, es altamente científica, incluso mucho más compleja. Incorpora conocimientos de la ecología, pero aplicados a agroecosistemas, lo que genera definir utilidades, definir tiempos más cortos, tiene que ver con la intervención de los seres humanos. Es posible, por supuesto que es posible. Hoy hay muchas experiencias en Argentina y en Latinoamérica de sistemas manejados con la agroecología que producen muy bien y son rentables, incluso más rentables que los otros al bajar enormemente los costos. ¿Se puede producir alimentos en cantidad y calidad? Por supuesto que sí. ¿Por qué pongo estas preguntas? Porque me las han hecho, ¿no? Bueno, o existe la presunción. Si la agroecología fuera el modelo, nos moriríamos de hambre. Bien, no conozco los datos que manejan para demostrar eso. En realidad, no hay ninguna indicador que genere que aplicando la agroecología va a haber hambre. Al contrario, los sistemas son muy productivos. ¿Por qué? Porque se basan en esta biodiversidad que aprovecha mucho mejor los recursos. Si nosotros analizamos la producción por superficie, ¿no? y sobre todo en el tiempo, versus la producción de una sola cosa, la agroecología demuestra que los policultivos, por ejemplo, son más productivos y más, están basados en teorías, que es un poco lo que les mostré en la diapositiva recién. Incluso, recientemente pongo ahí convenio FAO-SOCLA. La FAO, que es la institución de las Naciones Unidas para combatir el hambre, firmó un convenio con SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, cuando yo era presidente, para poder, de alguna manera, basarse en la agroecología para cumplir con su rol. El rol de la FAO es lograr producir alimentos. O sea, creer que la agroecología va a llevar al hambre no coincide con la idea de la FAO, que quiere combatir el hambre y considera que la agroecología puede ser el instrumento para combatir el hambre. Tenemos sociedades científicas, la agroecología, SOCLA, Asociación Brasileña de Agroecología, Sociedad Argentina de Agroecología, Sociedad Mexicana de Agroecología, Sociedad Chilena de Agroecología, ya se han fundado, organizan congresos, presentan trabajos científicos, hay muchas publicaciones, yo calculo que unos 12.000 artículos publicados en congresos en el área de la agroecología están disponibles. Y además creo que es necesaria la agroecología y de alguna manera urgente.
¿Qué habría que lograr para poder, ya termino, faltan 5 minutos, para avanzar en este cambio hacia sistemas más sustentables y lograr la incorporación de este enfoque? Primero, algo que está incipiente, pero todavía falta, que es una mayor conciencia de la sociedad sobre el impacto que tiene un modelo de agricultura. Si todavía hay quienes niegan, quienes no lo perciben, ¿no? De que hay un modelo que está generando, porque muchas de las cosas que genera el modelo no son visibles, ¿no? Después, incorporar la idea de que es necesario un cambio de paradigma. Que bajo este paradigma que dio origen al modelo es difícil encontrar soluciones verdaderas. Hay que incorporar los costos ambientales, quizás no con números, pero comprender que muchas tecnologías que parecen rentables, si uno las analiza un poquito más con detenimiento, muestran costos ambientales actuales y a futuro muy importantes que no se nos tienen que pasar. Tomar conciencia del rol del Estado. El dueño de los recursos, de los bienes comunes, son los estados provinciales. Estos estados lo ven claramente cuando son estados mineros o petroleros. Sin embargo, uno de los bienes más importantes es la producción de alimentos. Y eso tiene que ver con mantener la calidad de los bienes comunes, que tienen que ver, entre otras cosas, con la biodiversidad y el mantenimiento de la calidad del suelo. O sea, los estados provinciales deberían preocuparse por ese rol. Aspectos educativos, sin duda. Necesitamos nuevas generaciones de profesionales, investigadores, extensionistas, técnicos, etc. Y además promover mecanismos de formación para los propios agricultores y agricultoras, con otros mecanismos que han dado muchos resultados en otros países, ¿no? De agricultor a agricultor, donde de alguna manera se pasan información que es pertinente y local, y de alguna manera es lo que sirve, ¿no? Todo esto necesitamos mucho, mucho todavía. A su vez, necesitamos investigar. Hay mucho conocimiento generado, pero falta mucho, porque hemos estado haciendo otras preguntas en los sistemas científicos tecnológicos. Y ahora viene otra realidad con otras preguntas. Necesitamos desarrollar investigación en tecnologías más sostenibles, basadas en procesos y no tanto en insumos. Necesitamos todavía mucha incertidumbre, tenemos. Hay que adecuar además, a más mediano y largo plazo, la estructura, el funcionamiento de las instituciones de investigación agropecuaria para fomentar investigaciones interdisciplinarias. Y algo fundamental, readecuar los sistemas de evaluación de los investigadores y extensionistas. Creo que en los últimos años, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, se ha dado un proceso de un excesivo énfasis en indicadores aparentemente objetivos que se usaron para evaluar investigadores, como el factor de impacto, si publicaba en una revista Q1, todo. Cosas que fueron incluso cuestionadas por el fundador del factor de impacto cuando lo propuso, se asumieron como casi la única variable para medir la calidad de los investigadores, lo que generó que no se abordaran temas de complejidad interdisciplinarios a mediano plazo. Hay que reevaluar todo esto para ver si logramos enfocar hacia investigar cosas de otra naturaleza. Generar estructuras también y metodologías para recoger problemáticas, preguntas del mundo real, del mundo de los agricultores y agricultoras. O sea, ¿cómo hemos generado esos mecanismos? No los hemos generado. Interpretar, traducir aspectos mencionados por los agricultores y agricultoras como una pregunta de investigación. Eso requiere una habilidad, hay que desarrollarlo. Necesitamos que gran parte de las investigaciones que se están haciendo, de alguna manera, aunque sea teóricamente y a largo plazo, respondan a problemáticas reales. No tenemos eso aceitado, debemos mejorarlo. A su vez, no solo tiene que ver con el sistema productivo en sí mismo, sino con los consumidores y consumidoras, cosa que también se ha visto en la pandemia. Los patrones de consumo están cambiando, se está poniendo mayor valor a lo nutritivo, ¿no? Y esto tiene que ver con acceder a la información, promover el acceso a la población, a toda la población de alimentos sanos. O sea, la idea no es que haya un producto diferenciado solo para algunos, sino que de alguna manera los sistemas de producción de alimentos tengan toda la garantía de inocuidad, calidad, sanidad. Crear mercados de cercanía, de alguna manera esto genera muchas ventajas, y evita sistemas que transportan, ¿no?, a gran escala para volver quizás industrializado con los costos energéticos, lo que implica todo eso.
De alguna manera, también la agroecología reconoce que hay un modelo que es bastante eficiente, que permite esta idea de optimizar la biodiversidad, que son los sistemas de agricultura familiar, que son el 70-80% de todos los sistemas productivos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que tiene que ver con esa agricultura que no es la de subsistencia, ¿no? El sistema de agricultura familiar puede tener 500 hectáreas, 400, 600 según el lugar, pero se caracteriza porque quienes producen viven ahí. Y esto es fundamental para generar ese conocimiento local, para manejar la biodiversidad, ¿no? Pero para eso tenemos que darle buenas condiciones para que vivan en el campo. ¿Hay dudas sobre esto? ¿Sobre la posibilidad, sobre la necesidad de cambiar? Por supuesto que sí. Muchas y auténticas. Pero también debemos reconocer que hay intereses creados. Si nosotros estamos viendo cómo funciona el modelo actual, estamos proponiendo un modelo menos basado en insumos, claramente aquellos que se benefician de la venta de insumos no verán con agrado el avance de la agroecología, ¿no? A su vez, el miedo al cambio es una característica de los seres humanos, ¿no? A todos nos cuesta cambiar. Cambiar tiene sus costos y dificultades. Pero no cambiar también. Viendo la trascendencia de lo que estamos hablando, que son sistemas de producción de alimentos, y asumiendo por los datos que tenemos, que no parece ser sustentable ni socialmente aceptable, la necesidad del cambio es imperiosa. Cambiar tiene sus dificultades, pero no cambiar también. Y nos presenta un escenario mucho peor. Y la agroecología aparece entonces como un paradigma desde otro lugar que puede brindar elementos para hacer este camino posible. Y de alguna manera considero que es necesario. La agricultura, entonces, sintetizando y finalizando, la agricultura es una actividad esencial para los seres humanos y su desarrollo. No se puede interrumpir. El modelo actual es insostenible ecológica y socialmente. Por lo tanto, debemos cambiarlo. Pero para eso se requiere un cambio de paradigma. Otra agricultura. La agroecología emerge como ese nuevo paradigma, esa nueva concepción, conjunto de ideas que puede brindar soluciones. Pero requiere transformaciones profundas y a largo plazo. Debe fomentarse la agroecología entonces, y eso requiere también estrategias en el corto plazo. O sea, las transformaciones son profundas y a largo plazo, pero eso no quiere decir que no se pueda empezar a trabajar hoy. Y es importante también comprender que estamos hablando de un cambio complejo, un cambio de paradigma, que ello lleva mucho tiempo, por eso es importante conocer los alcances y las limitaciones también. Bueno, nada más, muchas gracias, y acá les pongo 3 libros, después les puedo mandar el link, es este, de alguna manera para quienes quieren profundizar un poco más en algunos de estos aspectos. Bueno, nada más, gracias por su atención y a su disposición. Bueno. Dale, Marcelo. Bien. Santiago, bueno, no sé, me parece que me olvidé de decirte en la presencia, te agradecemos infinitamente tu generosidad de haberte ofrecido así, sin ningún tipo de interés, a ofrecernos esta charla. Después de escucharte, te agradezco por lo menos personalmente todos los contenidos. Nos gustaría ahora que podamos pasar a una instancia en donde se puedan hacer preguntas. En el chat ha habido pocas, ya la vamos a leer, creo que hay una pregunta y algunos comentarios, pero no sé, me parece que sería desaprovechar esta oportunidad si no podemos sacarnos todas las dudas, incluso las que cuestionan un poco este tipo de enfoque. Este es el ámbito adecuado para hacerlo y ir creciendo. Santiago las responderá o no las responderá, no sé. Sí, no, pero con todo gusto, me encanta. Claro. Así que invitamos, bueno, vamos a leer primero, que creo que hay algunas, las chicas ahí estuvieron anotando, y después queda abierto y les pedimos que no dejen de hacerlas oralmente. Abran los Pidan la micrófonos. palabra en el chat y se la damos.
Claro. ¿Leemos la pregunta? Sí, dale. Hay varios que están pidiendo la palabra, Calachi y Facundo Soria. Para Carlos la pidió primero. Y él también había hecho una pregunta Claro. antes, Carlos. La primera pregunta es de él, así que ahí le damos la palabra a Carlos. Hola, buenos días a todos. La primera pregunta, que por ahí por escrito uno no manifiesta lo que quiere manifestar, ¿no? Por ahí Santiago cuando empezó dijo como que en la facultad nos preparan para lo productivista. Yo ya va a ser casi 40 años que terminé la facultad. Y a mí algo que me marcó a fuego en la facultad fue la cátedra de ecología. Yo creo que el problema no está en la formación profesional, sino en la deformación profesional que nos implica la supervivencia profesional y personal. Quienes hemos terminado la facultad hace, como digo, casi 40 años, tuvimos conceptos básicos muy buenos sobre ecología y transformemos la palabra ecología en agroecología. Pero el problema es que el mundo, el consumo, la economía, fue para otro lado y en ese mundo hay que sobrevivir y probablemente nos deformamos profesionalmente. Para quienes tuvimos la suerte de trabajar en zonas bastante heterogéneas, con producciones agrícolas, ganaderas, con problemas climáticos, etcétera, etcétera, nunca nos olvidamos de esos conceptos, porque el modelo que plantea Santiago como hegemónico, tradicional, lo que fuera, no era tan aplicable en esos sectores. Entonces, seguimos trabajando con ese concepto y peleándola como pudimos. Pero esto no significa que uno diga, che, yo creo que, a ver, nos está faltando la inteligencia. Hay muchas cosas en las que no coincido con Santiago, más allá de que me parece que su diagnóstico y sus concepciones son muy buenas, pero por ejemplo las experimentales, cuando él mencionó las experimentales, hay que tener la capacidad de adaptar las tecnologías que generan las experimentales. Las tecnologías que se generan se adaptan a los sistemas, no se pueden tomar como inflexibles. Entonces creo que esas cuestiones son las que hay que marcar en este tipo de charlas, más allá de los modelos que habría que empezar a definir, porque tampoco hay mucha información sobre eso, pero creo que esas son las cuestiones que tendríamos que definir para decir, ojo, acá se vale mucho de la flexibilidad, la apertura mental de cada uno, la visión sistémica, la visión lateral, de muchas otras cosas que no se mencionan y que es lo que nos está faltando. Eso es una cosa, después tendría otras cuestiones también con respecto a la sociedad, el consumo, que me parece que siempre tomamos la agroecología desde el punto de vista de la agricultura como la gran culpable. Yo creo que la agricultura es un elemento básico en la sociedad y por eso se empieza por la agricultura. Pero el consumismo, los paradigmas sociales que hoy hay en la sociedad sobre el valor y una serie de cosas, están yendo de la ciudad o de lo urbano a lo rural. De hecho, hoy en lo rural, y recorran los alrededores de sus pueblos, de sus ciudades, la basura urbana nos está invadiendo lo rural. Entonces, no es solo una cuestión de la agricultura o la producción agropecuaria, es una cuestión de la sociedad. Yo soy de la idea, y discúlpenme si alguno se ofende, de que la sociedad urbana es agroecologista hasta que esto no implica un cambio en la comodidad personal. Si ser y ayudar a la sustentabilidad del mundo implica el uso de otro tipo de pañales, el no uso tanto de vehículos, etcétera, etcétera, hay mucha gente que no hace esas cosas. O sea, yo creo que todo esto se va a imponer en la medida que haya realmente una conciencia social, no solamente agrícola y de la producción. Y mi duda era esa, decir, ¿qué pasó? ¿Se sacaron las cátedras de ecología en las facultades? ¿No se formaron los profesionales con un concepto un poco más de sistemas y todas esas cosas? Porque realmente me queda esa duda. Bien, contesto la pregunta, que ya la había visto escrita. Nosotros no tuvimos cátedra de ecología. Pues fíjate, la Facultad de Agronomía de La Plata es la más antigua de la Argentina. Los estudios agronómicos empezaron ahí, 130 años. Por más de 100 años, nunca tuvimos ecología, jamás. Y esto responde a una idea, a una concepción de que el ingeniero agrónomo, y lo pongo en masculino porque todavía prevalece esa idea, no necesitaba entender cómo funcionaba lo que iba a manejar.
aquí teníamos dos grandes rubros. Estaba los biólogos, las biólogas, los naturalistas, que estudiaban, pero no manejaban, y nosotros que manejábamos, pero que no estudiábamos. Y de alguna manera ese fue el mundo, hasta que empezó a fallar. Entonces yo creo que he estado en muchas facultades, y aunque hay cátedras de ecología en algunas de ellas, siempre fueron como una, porque luego tiene el capital simbólico que cada asignatura logra ganarse dentro de la facultad. Y las cátedras de ecología, quizás sacando la uva, siempre fueron como un conocimiento menor, intrascendente, que se dedicaba a explicar, bueno, los incendios, conozco mucho, ¿no? Pequeñas cosas que eran como, bueno, las aprendemos así, pero no nos interpelan y no nos cuestionan el otro conocimiento. Eran como conocimientos separados, ¿no? Bueno, hice un poco de ecología, me parece que falló. Y luego está lo individual. Mi experiencia, además, como profesor de muchos cursos de posgrado, y te digo que he dado para más de 1000 alumnos, ¿no? Más de 100 cursos de posgrado, siempre les hago una pregunta. Por favor, dibujen, gente de 50, 40, 30 años, por favor, dibujen cómo funciona un agroecosistema que ustedes elijan. Producción de maíz, bueno, siempre es un problema. En ningún momento ha sido fácil que se reflexione de cómo funcionan esos sistemas que han manejado. Por eso digo que me parece que, más allá de que pudiera estar presente en las cátedras en algunos lugares, me parece que la formación conceptual. Y la agroecología, además, es una ecología aplicada muy claramente a los agroecosistemas, que a veces no es la ecología clásica, con ejemplos de Odum, que se me... Bien, hasta ahí te contesto porque me parece que hay un montón de preguntas más. Sí, bien. Perdón, pero hay alguien que quiere responderle algo a Kalachi, a Carlos, y bueno, es Darío Oviedo. Sí, buenos días. Un gusto participar de la charla, realmente un honor. Respecto de lo que plantea el señor Kalachi sobre la basura urbana en el ámbito rural, yo soy estudiante de la carrera de agroecología y algo que yo me planteo es por qué de repente, si ya se sabe esta problemática ambiental que se está sucediendo, por qué directamente ya no se cambia el enfoque en la carrera de ingeniería agrónoma. Pero sobre lo que planteaba el señor Kalachi sobre la basura rural, la basura urbana en lo rural, es algo que yo veo a diario en el trabajo. Lo planteé con uno de mis docentes respecto de, yo trabajo en la zona de Tablada y tengo muchos compañeros que hoy se estaban mudando hacia lo que es el periurbano en la zona de Cañuela, Oribe Larrea o aledaños. Y cuando hice ese planteo de que por qué todo el mundo se estaba allá, es algo a lo que te está obligando el mismo sistema, el mismo mercado, por el costo de los terrenos, por la sobrepoblación que se viene dando acá. Y parte de todo ese paradigma tiene que ver con el hecho de que culturalmente siempre asociamos el éxito a la posibilidad económica. ¿Sí? Hoy Santiago, en un momento de las Filminas, hablaba esto de se producen o se consumen prácticamente 3 alimentos: papa, cereal, trigo y arroz. Y hasta que no cambiemos la forma de alimentarnos, este paradigma de cuál es el éxito, cuál es el rendimiento y qué es realmente lo positivo para todos, hasta que no se cambie eso, vamos a seguir teniendo este tipo de debates. Entonces, el enfoque creo que pasa por otro lado. Sería muy interesante en algún momento poder incorporar este tipo de charlas a la señora Patricia Aguirre y entender la antropología social de la forma en que comemos, porque hasta que no se cambie todo eso, ¿sí? Este tipo de debates se van a seguir planteando. Es mi parecer, un poco mi opinión. Alguna vez alguien me dijo que en el único lugar donde se va a encontrar recompensa antes que sacrificio es en el diccionario. Coincido con usted en Perdón, esto de que sí. somos varios, te pedimos por favor si podés redondear. La cortamos ahí entonces, no hay problema. No, bueno, gracias. A ustedes. Bueno, después tenemos acá Luis González, que plantea la posibilidad de un encuentro para referenciar ejemplos de transición, sobre todo desde lo público. Bueno, no sería acá la oportunidad.
Bueno, no sé, Carlos, por ahí vos comentás en el chat. Perdón, Sí, por lo que dijo Diego, un solo comentario. sí. No me refiero a la gente que se está yendo a vivir al periurbano o al campo, al contrario, como extensionista de 33 años, a mí me encantaría volver a tener el campo poblado con gente, con agricultura familiar, con tambos familiares, etcétera, etcétera, porque eso es lo que nos da vida a nuestros pueblos y al interior del país. Lo que me refiero es que no hay una cultura del cuidado y que el gran consumo que tiene hoy la sociedad, que cada vez que uno come genera una bolsita, un tetrapack, esto y lo otro, y mucha gente lo tira acá en Rafaela, en nuestro caso particular, la municipalidad está poniendo mucho énfasis en separación de basuras, días especiales, hay un centro, o varios centros, mejor dicho, donde se recibe la basura clasificada. Y la gente a veces sale a pasear, sale a un camino rural y tira la basura. A eso me refiero, la concepción de la agroecología o de la ecología debe estar en toda la sociedad, no solamente en los agricultores que son los que producen alimentos. A eso me refería. Lo puse como un ejemplo de que paradigmáticamente todavía no somos conscientes y que probablemente nos las agarramos con los agricultores por el consumo de glifosato, por esto que lo otro, con lo cual estoy de acuerdo también que se ha exagerado, que se ha facilitado el modelo aparentemente y que se ha generado toda esta inconsciencia. Pero me parece que no es solamente la agricultura. Esto tiene que crecer mucho más allá de la agricultura y de la sociedad de productores y agricultores y productores de alimentos. Ese era mi ejemplo, como diciendo, hay una sociedad que todavía está... A ver, todos cambian el celular, todos cambian el auto, los que pueden, ¿no? Que son muchos. Y eso genera también problemas al ambiente. Y nadie lo está reconociendo. O por lo menos no se está trabajando para combatir eso. ¿Por qué los electrodomésticos duran cada vez menos tiempo y hay que tirarlos? ¿No se reciclan esos materiales? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, me parece que todo esto tiene que tener otra conciencia. No es solamente la agricultura y los modelos hegemónicos lo que generan. Disculpen, no quiero Bien, llevarles... está bien, Carlos. Ahí sobre este tema también pide la palabra Victoria Benedetto. Vicky. Ahí voy. No, bueno, yo un poco lo que quería era, digamos, expresar que particularmente estamos hablando de agroecosistemas, estamos hablando de algo sectorial, porque, digo, en relación a esto que habla Carlos, también todo lo que está expresando en relación a lo que sucede, digamos, en otros sectores, es real, uno podría estar de acuerdo o no. Yo creo que hay muchos que no queremos cambiar celular, que no queremos un montón de esas cosas que por ahí se ve, uno cree que es lo masivo, y que nos dirijamos un poco medio a lo sectorial, y si lo pensamos desde lo sectorial, la agroecología tiene una perspectiva histórica de cómo llegamos a este estado, y esa mirada de poder entender cómo llegamos tiene que ver con una mirada, lo podríamos pensar anticapitalista, de entender cómo nos llevó el sistema a esta situación. Y esto que mencionás vos del cuidado tiene mucho que ver con esto que decía Santiago del rol de la mujer en la agricultura, y de digamos, de la perspectiva de género, de que lo que se pretende, digamos, es universalizar el cuidado, que esto a lo que llegamos, que es un sistema productivista que tiene mucho, además del antropocentrismo, el androcentrismo. Me parece que lo que tenemos que pensar es cómo universalizar el cuidado en esto que nos toca, que es pensar en la producción de alimentos sanos para todos y todos. Y eso lleva a otros cambios que uno los puede ver con, qué sé yo, con la aparición de Jóvenes por el Clima, de los mismos, o sea, los cambios se van dando, pero yo sugiero que nos mantengamos, digamos, en lo sectorial para
para no abrir tanto el debate, porque ya desde lo sectorial uno puede discutir el sistema tranquilamente. Eso nomás. Bien. Santiago, ¿algún Sí, comentario? hasta ahora no me han hecho muchas preguntas, o sea, estoy asistiendo a una charla entre ustedes. O sea, con respecto a lo que dice Victoria, me parece que la agroecología no se queda en la finca, en el campo, ¿eh? O sea, tiene una percepción, y yo lo planteé, a nivel macro, ¿no? O sea, hace un análisis de los sistemas productores de alimentos, de los sistemas a nivel planetario, a nivel nacional. Hay una pregunta acá que me gustó, que me parece que da pie para algunas cosas, que dice de Ricardo Erro Vidal. Coinciden que la agroecología es el camino a una gran escala, pero siendo los minerales recursos no renovables, ¿es sostenible un modelo agroexportador aún basado en la agroecología? Bueno, es una buena pregunta. La agroecología analiza este tema y nosotros, yo he dirigido una tesis de Esteban Abona, de la Universidad de La Plata, que analiza eso, justamente el flujo de nutrientes, y es un problema bastante serio, sobre todo el fósforo. Nosotros tenemos un sistema que, vayamos al gran sistema, la soja, un sistema basado en grandes extensiones de un cultivo que se cosecha, que puede rendir 3.500 kilos por hectárea, y se exporta a otros países para alimentar animales. Cuando sacamos la soja del lote, con ella se van todos los nutrientes que tiene. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, bueno, todo lo que sabemos. Y termina en deyecciones de cerdos en China. Pero hay que transportar la soja en grandes barcos y que se consuma grande cantidad de energía. Este tema del fósforo, sobre todo, uno de los grandes macronutrientes que no se puede renovar fácilmente, a diferencia del nitrógeno, fue analizado, me acuerdo, por el presidente del Instituto de la Potasa y Fosfato, diciendo que, bueno, que en realidad el fósforo en el planeta Tierra siempre es el mismo. Y tiene razón. El problema es la dilución. Termina yendo al mar. Y extraer de nuevo todo ese fósforo para ponerlo en su lugar es energéticamente casi imposible. Así que es un problema serio y complicado este modelo agroexportador. O sea, un modelo agroexportador que exporte estas cantidades no tiene futuro. Porque aunque trajéramos los desechos de los cerdos con la energía, y después hay que distribuirlo en todos los lotes como fue. Así que acá hay todo un replanteo de cómo debieran ser los sistemas productores de alimentos. Que la agroecología cuestiona este modelo y lo ve insostenible en el tiempo, totalmente. Bien. Aquí hay una pregunta de Wilson Morris, dice, ¿cuáles son, en su opinión, las principales limitantes de la implementación de la agroecología en la ganadería y cómo sugiere resolverlas? Bueno, ahí es interesante la pregunta. Lo primero que hay que decir es que la agroecología es un conjunto de instrumentos conceptuales y de conocimientos que permiten manejar sistemas e ir resolviendo problemas. Y esto puede ser de acuerdo a las características biológicas locales del lugar, el potencial, la capacidad, la biodiversidad que tiene, pero también, y es fundamental para la agroecología, las características sociales, culturales de las personas que lo quieren llevar a cabo. Entonces, las personas tienen miedo, tienen desconocimiento, temen al riesgo, quieren empezar de a poco. Entonces yo creo que acá es importante entender que eso es respetable, ¿no? Mucha gente siente que lo que está haciendo no le gusta, siente que tiene muchos costos, siente que lo miran mal, siente que le gustaría manejar sistemas de otra manera. Muchas veces creen que no pueden. Hay unas cosas muy instaladas, por ejemplo, y ahora voy a la ganadería, que es no se puede producir sin pesticidas. Muchísima gente lo tiene asumido de que no es posible. Yo a mis alumnos les pido todos los años, tengo más de 100, que me traigan un paper. Ese paper que se ve que han leído todos, que demuestra que no es posible producir sin pesticidas. Todavía no me lo han traído. No existe ningún trabajo científico que demuestre
que no se puede producir sin el uso de pesticidas. Sin embargo, muchísima gente cree que esto es así y no se animan a lo otro. Otra de las cosas que también impide avanzar es el qué dirán. Nosotros hemos hecho una encuesta. De las cosas más importantes para muchos productores es la sensación de que producir dentro de la agroecología es algo que les quita lo que podemos llamar capital simbólico. Tienen menos prestigio, es irse hacia un mundo cuestionado, donde los van a tildar de hippies, palabra que se usa, locos, otra palabra que se usa, raros. Muchos productores, productoras, como se ven en situaciones donde ya este modelo no da más por los costos, se lanzan igual, pero tiene un costo. Porque todos los que visitan sus campos le dicen, bueno, pero no le vas a poner herbicida, pero no le vas a poner insecticida, pero mirá que te lo va. Y esto es muy difícil a veces de mantener. Así que estamos en un momento donde no solo hay que decidir, sino también hay que comprender lo que significa salirse de un mundo donde todo es más fácil. Hay asesoramiento, hay prestigio, hay respaldo, hay dinero, hay créditos, hacia otro mundo donde todo es más difícil. Ahora, a pesar de eso, hay gente que cambia. Evidentemente hay algo que lleva a que a pesar de todo peguen ese salto. La ganadería, yo diría que es de las actividades la que de alguna manera en la mente de los ganaderos tiene una mente más compleja y de más diversidad que el puramente agrícola. Es fundamental no solo tener ganado, sino tener esa capacidad mental, esa mente que piensa como ganadero. Es muy difícil reconstruir esa mente si se perdió. Es muy difícil cuando se ha hecho agricultura, que fue una de las características de la región pampeana, volver a la ganadería. No solo porque hay que comprar cosas que se vendieron, sino que además hay que recuperar esa mente, esa lógica que tiene que ver. Y el ganadero de alguna manera tiene la ventaja de que tiene una percepción de la biodiversidad diferente, entiende roles como indirectos, para sombra, para un montón de cosas. No tiene problema de malezas muchas veces, muchos ganaderos dicen, yo todavía tengo ganado y la vaca te come cualquier cosa. Pero claro, después vienen también las críticas que se le hacen a la ganadería, a la producción de carne, cambio climático global, metano. Yo creo que entonces aquí tenemos que aprender a, no es todo o nada. Me parece que esas versiones dicotómicas, todo o nada, son irreales y se puede tener ganadería coincidente manejada desde la agroecología. Me parece que hay un buen complemento entre la agricultura y la ganadería. Sistemas puramente agrícolas son muy difíciles de manejar. El ganado aporta muchas cosas intangibles fundamentales para el buen funcionamiento de los ecosistemas, entre flujo de nutrientes, control de malezas, un montón de cosas. Y yo creo que ese es el nuevo desafío, ¿no? Sí, comprender los complementos. Incluso fíjense también toda la parte forestal. Nosotros la tenemos separada, de ingeniero forestal, como que el único producto de lo que son los árboles debiera ser algo tangible, la madera, y todos los servicios que presta a la biodiversidad y un montón de cosas, la presencia de masas forestales o de árboles, han sido dejados de lado. Entonces, me parece que hay como un replanteo y reubicación de todas estas actividades. Bien. Hay otra pregunta. Sí, de Jorge Morandi. Dice, para Santiago, concretamente para el caso del INTA, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes para instalar la agroecología a nivel de la institución y de los territorios? Excelente. Santiago. Bueno, me parece excelente. Yo creo que aquí este es el mismo desafío que tenemos. Me parece que es una excelente pregunta. Bueno, yo creo que aquí hay que pensar en el mediano y largo plazo. Yo creo que todos estos cambios son cambios profundos. Por ejemplo, en nuestra facultad hace 20 años que existe la cátedra de agroecología como una materia obligatoria. Sin embargo, cuando se creó esa asignatura, el resto de la facultad siguió igual. O sea, al haber introducido la cátedra de agroecología, no fue para mí nunca el objetivo, era el instrumento, el medio para lograr el objetivo, que era cambiar la facultad.
Hoy nuestra facultad ha cambiado enormemente respecto a lo que era hace 20 años. Hay muchísima gente que ha entendido lo que es la agroecología, porque quizás el primer freno es el prejuicio, es la percepción de que la palabra me dice algo, y muchas veces eso que la palabra dice no es exactamente lo que es la agroecología. La gente entiende por agroecología muchas cosas que no tienen que ver con la idea que tenemos mucho de la agroecología, ¿no? Por ejemplo, la agroecología no es científica. La agroecología es no usar insumos. Claro, o la agroecología es solo para la horticultura. O la agroecología es para el fondo de la casa. Son unos yuyitos, unas cosas así. Es inviable. Esa gente que dice eso no ha leído, pero tiene un enorme peso esa percepción de lo que es la palabra. Por eso es importante aclarar de qué se trata. Y en la facultad se ha logrado, pero llevó 20 años. Y esto yo creo que es el desafío, es entender que esto lleva mucho tiempo. Porque no es una tecnología que se incorpora, es un paradigma, un conjunto de ideas que reemplazan a otras. ¿Por qué creemos que es importante? Porque son más poderosas. Permiten mucho más opciones. No te quitan nada de lo que vos tenés. Te van a brindar más capacidad. Pero es más difícil. Son conocimientos más complejos. No es solo leer, es leer y redimensionar todo lo que sabes, se vuelve a ubicar en otro lugar. Es complejo, es difícil, pero a pesar de eso, el avance es enorme. ¿Por qué la gente decide volcarse en la agroecología? ¿Por qué los productores deciden? ¿Por qué los investigadores, las investigadoras? ¿Por qué los técnicos? Si el capital simbólico aún es inferior. Porque una vez que vos comprendés esta mirada, no podés mirar de otra manera. Te brinda elementos de análisis y posibles respuestas que no tenías. Eso es lo que nos pasó a todos. Y por eso uno se lanza hacia la agroecología. Porque redescubre un montón de cosas que le brindan entusiasmo. Y eso me parece que es fundamental. Voy a la pregunta de Jorge, en el INTA. El INTA es una enorme institución. Es como un gran transatlántico. Mi opinión es que el INTA debiera virar. Pero virar un transatlántico lleva su tiempo. Entonces yo creo que hay que buscar, mirar a futuro e incorporar nuevas generaciones que vayan incorporando y formándose en este nuevo paradigma. Mientras tanto tenés investigadores, técnicos y técnicas que tienen mi edad, formados en otra manera. Bueno, con lo que se pueda se avanzará. Para mí hay que producir seminarios, discutir acerca de lo que es, quitar los prejuicios, para que se vea que, porque mucha gente no está en contra de la agroecología, está en contra de lo que cree que es, y cuando entiende qué es, dice, ah, sí, esto me parece. Luego, no tener un lenguaje agresivo. O sea, quienes estamos en la agroecología no considerar que quienes no coinciden con nosotros son malas personas o que están del lado equivocado del mundo, no. Simplemente uno trata de entusiasmar a otros porque comprende que desde la agroecología se abrieron muchas puertas que hacen todo mucho más interesante. Luego están las políticas de institución. Primero, para mí, el INTA tiene que replantear un montón de cosas, yo creo que lo está haciendo, y mecanismos tiene. Uno es la valoración de sus investigadores, investigadoras y técnicos y técnicas. O sea, tiene que decir claramente qué sería alguien que tenga un buen perfil para ese nuevo INTA. Y luego ser consecuente con eso, ¿no? Porque a veces ha habido políticas que desde arriba definen ciertos objetivos y luego se premia a los que siguen publicando papers. Entonces ahí se produce como un cortocircuito. Y hoy uno de los aspectos que más está, para mí, generando dificultades es en las universidades, también en el INTA, es este exceso de paper dependencia. Yo he escrito sobre este tema, varios artículos, pero me parece que es un error que está empezando a ser reconocido en las instituciones científicas. Hay que replantear de nuevo la investigación. Otra investigación que entusiasme. Hoy hay un exceso de preocupación por el currículum, por publicar, por tener, y yo creo que hay que recuperar la pasión, la aventura por la investigación, el placer por el descubrimiento, y saber que de alguna manera, directa o indirecta, ese conocimiento responde a alguna demanda. Eso es lo que hay que plantear. Hay que recuperar el entusiasmo que para mí hoy está perdido, en general, por mi experiencia en muchas universidades. Bien.
gente, teniendo en cuenta un poco el horario y lo extenso que se hizo, vamos a ir cerrando, pero vamos a hacer un par de preguntas más, que son las que están en el chat. No sé si podremos terminar a todas, pero por lo menos vamos a tratar de dar cuenta de las que están planteadas. Bueno, ahí hay una de Darío Oviedo, que plantea a Santiago: ¿por qué hoy no se enseña agronomía con el enfoque hacia la agroecología si ya se sabe las consecuencias del sistema? Bueno, buena pregunta. En realidad, cuando vos decís se sabe, hay mucha gente que todavía no considera que sea así, y después, como yo lo planteé, aunque hay gente que ve los problemas, porque muchos de ellos son evidentes, están publicados, los atribuye a que no son problemas de una concepción equivocada, sino que son problemas de una mala aplicación de un buen modelo, y que la solución está en aplicarlo bien. De hecho, buenas prácticas agrícolas de alguna manera es eso, ¿no? Es decir, bueno, hagámoslo bien. En definitiva, es que las empresas que producen los productos, que son cuestionados algunos como peligrosos, le echan la culpa no al producto, sino a sus propios clientes, que son los quienes lo aplican. En definitiva, dice, la culpa no la tenemos nosotros que producimos esto, sino, y es una paradoja, ¿no? Que una empresa le eche la culpa a quienes le compran el producto de la mala aplicación. Entonces, esto es muy poderoso. Si nosotros pensamos que todo se debe a eso, no estamos pensando en cambiar una facultad de agronomía. Creemos, lo planteé al principio, está todo bien, háganlo, aplíquenlo bien. O sea, le estamos diciendo que el usuario de las tecnologías es el culpable de todas las consecuencias. Eso es muy fuerte todavía. Y esto es lo que cuestiona la agroecología. Dice, no, el problema no es este, el problema es que el modelo es un modelo insumo dependiente. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso todavía no está incorporado, aunque está cambiando mucho, en muchas facultades está cambiando. Bueno, otra pregunta que puede estar un poco vinculada es la que hace Eric Fernando Turians, que dice: hoy la agroecología parece ser un término en disputa. Carrefour ofrece bananas agroecológicas, por ejemplo. ¿Cómo enfrentar dicha disputa cultural? Bueno, muy buena la pregunta también. Esto es, como yo lo he señalado en otra oportunidad, que la agroecología pasó por 3 etapas. La primera etapa fue la ignorancia. Bueno, no te doy ni siquiera entidad para discutir. Cuando aparecían las primeras expresiones de la agroecología, ¿no? Nos ignoraron. Después, como siguió creciendo, vino el combate. Bueno, la agroecología no es seria, no es científica, no alcanzaría para alimentar el mundo. Y como eso siguió creciendo, viene ahora la cooptación. Mucha gente se dio cuenta de que la agroecología tiene un valor simbólico importante. Eso es un logro extraordinario. O sea, que un alimento sea llamado agroecológico para muchísima gente significa es mejor que el otro. Y esto está siendo usado por muchas empresas. ¿Cómo se combate? Simplemente con educación, formando el espíritu crítico. O sea, no debiera haber alguien que diga sí o no, esto es agroecológico o no, sino que cada persona tenga la capacidad de discernir y filtrar esa información. Por eso nosotros creemos que es muy importante el rol de las universidades o instituciones de formación en promover este espíritu crítico, que es la herramienta que nosotros le damos a toda persona para que pueda entender que esto es un intento de cooptación y no que en realidad Carrefour se volvió agroecológico. Bien. Andrea Janín pide la palabra. Andrea, no sé si estás escuchando. Andrea Janín. Ahí les pasé los links de los 3 libros, están en el chat. Bien. Marcelo, bueno, Andrea Janín pedía la palabra, pero no me está escuchando ahora, o tendrá alguna dificultad. También Facundo Soria, no sé, Facundo, si estás, querías hacer una pregunta. Sí, justo lo estaba escribiendo en el chat. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago. Te sigo de hace un montón. Santiago, me encanta teorizar sobre esto. Te quería preguntar lo siguiente. Vos sabés que yo estoy percibiendo desde el área política donde yo trabajo, yo coordino el área de producción orgánica y ahora con el advenimiento de la Dirección de Agroecología a cargo de Eduardo Cerdá, yo percibo que se toman como sinónimos los términos agroecología con agroecológico. Como si fueran lo mismo, en realidad. Entiendo que uno deviene del otro, pero que no son lo mismo. Es como si yo dijera que producción orgánica es lo mismo que ecología como ciencia. O sea, la producción orgánica deviene de la ciencia ecología, pero no es lo mismo.
Pero en agroecología y agroecológico es como que hay mucha confusión. No, vos decís claramente que no es un estilo de agricultura, lo conozco bien, pero ¿cómo ves esta cuestión de que se tomen como sinónimos y que después lo agroecológico, cuando se quiera definir, protocolizar y certificar, aunque sea con sistemas participativos, prevalezca sobre la agroecología? Y parece como que se la fuera corriendo del lugar. Entonces, yo percibo como que en esa interna entre agroecológico y agroecología, puede perder mucho la agroecología y pierde ese rol guía, interpeladora, motivacional que tiene la agroecología sobre la agricultura en general para crear agroecosistemas lo más sostenibles posibles, y se termina transformando en una herramienta de diferenciación más, tal vez más sofisticada que el orgánico porque tiene más requisitos, más sociales o otras cuestiones. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves como un riesgo o como algo natural de la evolución de este concepto? Bueno, muy buena. Hola Facundo, ¿cómo andás? Mira, es muy buena tu observación y acá yo te lo analizo así. De alguna manera estamos asistiendo a un extraordinario crecimiento en una fase exponencial de la agroecología. Cuando nosotros empezamos, muchos hace 30 años, esa era un mundo donde había poca gente, nos conocíamos todos, teníamos muy claro, íbamos a congresos, ¿no? Había un núcleo de 20, 30 personas en toda Latinoamérica que nos conocíamos y coincidíamos. El crecimiento implica incorporar gente que no estaba en ese núcleo. Por lo tanto, ahí viene, digamos, los dolores del crecimiento, sería, ¿no? Para una persona. Es bienvenido el crecimiento en el sentido de que incorpora gente que no era de ese núcleo. Entonces aquí me parece que hay una gran discusión acerca de qué actitud se debe tomar. Yo soy de la idea de que el crecimiento implica justamente dejarte imbuir por un montón de otras ideas que vienen justo con esas otras personas, y de hecho ha sucedido. La agroecología en sus comienzos era más ecológica y menos social. Se incorporó lo social, se incorporó el enfoque de género, se incorporó toda la parte de la comercialización, que no estaba presente, consumidores, salud. Todo eso va incorporándose en la agroecología a medida que va creciendo. ¿Por qué? Porque incorpora nueva gente, y cada gente viene con sus conocimientos, se va hibridando, al principio cuesta, al principio molesta, incomoda, y luego uno crece, se nutre, y eso es un poco el proceso. Ahora, lo que vos planteas me parece que sí, es parte de ese proceso donde existe una especie de concepto, que es lo que yo mostré, de un instrumento conceptual de abordaje, conocimientos, enfoque, que es la agroecología, que permite el diseño y manejo de cualquier agroecosistema. Pero luego viene que mucha gente dice, bueno, yo quiero vender mi producto, pero yo no lo quiero vender en el mercado común, quiero venderlo en otro mercado, o quiero poder ponerle otro precio, y le quiero llamar agroecológico. Y eso es inevitable, o sea, no tenemos la Santa Inquisición agroecológica para definir lo que corresponde o no, y yo me opondría a eso. Es parte de lo que sucedió por este crecimiento extraordinario. Entonces mucha gente quiere brindarle a su producto que vende en la feria una calidad diferente, quiere diferenciarlo. ¿Y qué dice? Es agroecológico. ¿Por qué no dice orgánico, ecológico, biológico? Porque eso está en la norma, vos lo sabés, del año 92. Y dejaron afuera la palabra agroecología. Y entonces la gente dice, hoy la agroecología incluso agrega esto que vos decís, es de la agricultura familiar, es social, tiene un valor ahí moral dentro del producto que hace apetecible para mucha gente. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que esto implica un problema que es quién define qué es agroecológico o no. Y esto implica un cepo, que para mí es un problema, que es si va a haber una certificación agroecológica. Hay gente que dice, bueno, que alguien me lo certifique. Y hoy no existe esa certificación. Hoy mucha gente dice, bueno, yo es agroecológico, ¿por qué? Porque lo hacemos acá, el conjunto de productores. A ver, ¿mantienen los nutrientes? ¿Conservan la biodiversidad? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está evaluando? No, a lo mejor dicen agroecológico porque no aplica plaguicida. Y como voy a decir, la agroecología es mucho más que eso. Pero es inevitable. Yo creo que son estos dolores de crecimiento que se irán estableciendo de a poco. Yo creo que la idea no es producir un mercado agroecológico con un producto diferenciado, sino que la agroecología sea la manera de producir alimentos. Si nosotros triunfamos, no va a existir ninguna posibilidad de que alguien venda algo agroecológico. ¿Por qué? Porque todo va a estar producido de esta manera.
quiere decir que yo no apuesto a este mercado, porque apuntar a vender un producto agroecológico apunta a mantener el modelo, ¿no? Y convivir con él y sacar ventaja. Y mi idea y la de muchos no es esa, es reemplazar este modelo porque nos parece que hay otro mejor. Es un tema que da para mucho más, pero traté de sintetizarlo. Bueno, no sé, Andrea Yanín, veo que volvió, se había cortado y había pedido la palabra. ¿Estás, Andrea, para hacer tu pregunta? Si no, bueno, la pregunta que hace Winston Morris plantea cómo ve el resultado de la doble gestión INTA-CONICET en el contexto del desarrollo rural actual. Bueno, yo creo que justamente el INTA y CONICET son instituciones que tienen una estructura que responde a un paradigma. Entonces, yo esto lo he planteado muchas veces, yo creo que hoy se puede pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cambiaría al INTA para, como la pregunta que me hicieron, para incorporar más la agroecología? Eso está muy bien. Ahora, yo siempre voy un paso más atrás y me pregunto, si hoy se creara un país nuevo, nos nombraran ministro o ministra de Agricultura y tuviéramos que crear una institución y una estructura para investigar tecnologías para el agro, ¿volveríamos a crear un INTA con la estructura que tiene? ¿Es una estructura que está acorde a las problemáticas de hoy o pertenece a una manera de pensar de los años 50, 60? Porque toda estructura, normas, definiciones de roles, depende a un objetivo. Ese objetivo cambió. Entonces aquí aparece ese buen ejercicio mental, ¿no? Lo mismo con las universidades, lo mismo con el CONICET. Entonces yo creo que esa es la gran pregunta. La que tenemos en lo más corto plazo es cómo modificaríamos esas instituciones para favorecer la agroecología. Bueno, el INTA yo creo que mencioné un poco, me parece que esta relación, ¿no?, es más cercana con los agricultores y agricultoras, más trabajo en campos de agricultores. O sea, hoy no se puede quitar la estructura, pero yo favorecería que muchas más cosas se hagan en campos de agricultores y agricultoras. Ahí hay que replantear incluso el escrito, de cómo se valoran las investigaciones, cómo se publica, dónde hay que publicar. Yo filosóficamente, yo personalmente ya hace algunos años publico en castellano y en revistas de Open Journal, de acceso abierto. Esa es mi filosofía. Ahora, como tengo alguna gente joven que está a mi cargo todavía, y ellos tienen, entre comillas, necesidad de sobrevivir en el sistema, no me niego a colaborar con ellos en publicar en revistas que ellos me dicen, tengo que poner una Q1, un lenguaje, pero para mí conceptualmente, yo no publico en una revista que cobre por leer. Ya no lo hago, yo. Y tampoco publico en inglés, no me interesa. Publico en castellano, me interesa el mundo latinoamericano, puedo leer en inglés perfectamente y lo escribí en inglés hace un tiempo, pero hoy tengo esa filosofía. Creo que se puede considerar el CONICET también como un sistema que empezó bien, la SIC de la provincia de Buenos Aires parecido, hoy está excesivamente sesgado a la productividad. Hoy te dicen, ¿cuál es el producto? Esa palabra se usa. Producto. Competitivo. Este es un tema competitivo. Te hablan de competitivo en la ciencia. Es un tema competitivo. Me parece que hay cosas que se sesgaron hacia un extremo y están siendo cuestionadas de la misma ciencia en algunas revistas y por algunos teóricos de la ciencia. Me parece que hay que replantear el CONICET, replantear el INTA, replantear las universidades. Bien. Hernán Mauro, pediste la palabra. Buenos días. Excelente la presentación, Santiago. Yo lo único que quería aportar es que por ahí veo que cuando se habla de agroecología hay un gran gris que nos lo permite el hecho de no tener una certificación. Yo creo que dentro de todas las ramas que hay, tenemos lo orgánico, que tiene una certificación y que hace mucho hincapié en la inocuidad del alimento y tal vez en algún punto descuidando el tema de biología del suelo y de
Por otro lado, tenemos la agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa, que hace hincapié en la regeneración, y bueno, y no es su punto de partida la producción animal, más allá de que se logra como resultado de mejorar la salud del suelo. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de un nuevo paradigma en la producción agropecuaria. Lo que a veces me genera la duda es si ese nuevo paradigma merece llamarse agroecología, porque hoy estamos tirando todo adentro de la bolsa, todo lo que no es otra cosa lo estamos tirando dentro de la bolsa de la agroecología. Cuando vamos a buscar la definición de agroecología, está bien definido. Entonces, ¿qué hacemos cuando lo que hacemos no encaja? Le ponemos transición. La transición es ir de un punto a otro. Entonces, ¿vamos a estar eternamente en una transición agroecológica que por lo tanto va a dejar de ser transición? ¿O vamos a tener un sistema que tal vez no merezca llamarse agroecología y que va a ser muy superador a lo que es la agricultura industrial? Esa es un poco la duda que tengo y quería consultarte. No, tu duda es la que, bueno, de alguna manera creo que Facundo también iba por ahí. Yo creo que es inevitable que la gente aproveche el nombre y aproveche la falta de normativa acerca del uso de la palabra agroecología para usar una palabra que tiene un valor simbólico importante y es percibida por quien compra como algo distinto. Eso va a ser, eso ya está, ya ocurrió. Es muy difícil. Poner un sistema de certificación, aunque sea certificación participativa, no resuelve el problema. De alguna manera es lo que quiere SENASA, lo que quieren definir. Dice, bueno, acá hay que poner orden, porque cualquier persona dice cualquier cosa y dice esto es agroecológico y no hay ninguna seguridad. Después vendría el problema, que creo que es así, que vos planteás de la transición, ¿no? La transición es un sistema, es algo que en sí mismo es peyorativo, es algo que todavía no es, está en camino de ser. Bueno, ¿cuánto dura la transición? ¿Cuándo termina la transición? ¿Cuándo algo es agroecológico o está en transición? Son temas muy complejos que para mí no debieran tener la envergadura que tienen. Yo hablaría de aplicar la agroecología como enfoque para manejar agroecosistemas. ¿Cuándo se termina? Nunca, nunca, siempre puede mejorar. Es como vos sos buena persona, sí, ¿cuándo terminaste? Vos estás en transición. Es lo mismo, ¿no? Yo siempre puedo ser mejor, ¿no? Es un poco la idea, es aplicar ciertas normas para manejar los agroecosistemas. Y me parece que, bueno, todo eso se choca con el mundo real, de las necesidades, del corto plazo, de vender, de poder pertenecer, que genera este uso de los nombres, que me parece que es un tema bastante complejo, ¿no? Y que no se soluciona con legalizarlos. Me parece que ahí plantearía un montón de problemas porque incluso ya están las voces. Bueno, pero esto no puede ser nacional, tiene que ser regional. Y ahí viene entonces, bueno, yo compro un producto agroecológico y quiere decir que si provienen de dos lugares distintos podrían ser diferentes en ciertas cosas. Bueno, me parece que es un tema en debate muy interesante y yo propongo como idea que la agroecología sea el marco conceptual desde el cual se manejen los agroecosistemas y que intente manejar lo mejor posible. Punto. Eso es todo. Y yo me tengo que ir porque tengo una reunión a las 11. Me encanta este debate. ¿Vos querías debate? Sí, no, me entusiasma mucho y conocer sobre todo estas preguntas, opiniones. Es un tema en construcción. Bueno, no sé si me permitís una pregunta más y cerramos. Dale. Hay una pregunta que dice Jorge Morandi acerca de que no se podría hacer un sistema de certificación participativa al igual que lo hace la producción orgánica. Sí, en realidad hay ejemplos, por ejemplo, en Uruguay se hace, los brasileños también tienen sistema de garantías, y hay acá en Bellavista, en Corrientes, hay también sistemas de certificación agroecológica, ¿no? Que a veces tienen que ver con los propios agricultores y agricultoras, intervienen también algún consumidor, algún tercero también, que de alguna manera van asegurándose por controles propios internos de que nadie, entre comillas, meta la pata y venda algo que no solo lo va a perjudicar a esa persona, sino a toda la comunidad que vende agroecológico. Existen, eso de alguna manera es bueno, pero no resuelve el problema. Y bueno, el otro gran problema es que la agricultura orgánica, que está muy bien ordenada, la certificación es cara. La certificación es cara, ¿no? Un inspector, una inspectora que va, que viene, todo eso lo conozco muy bien. Y la agroecología quiere que además sea barato. Entonces acá tiene todo un tema que creo que no va a ser complicado
Y para mí no es necesario. Yo no soy partidario de un producto agroecológico. Yo no soy partidario de ese sello, ¿no? Porque me parece que si nosotros logramos triunfar, como no va a haber productos de otra naturaleza, toda la agricultura va a ser un poco mejor, más sustentable, manejada desde el enfoque de la agroecología, que cuida lo ambiental, lo social, etc. Bien, bueno, Santiago, filtro esta última porque es una pregunta muy concreta de Viviana Calizaya, y esta sí es la última. ¿Existe alguna institución que estudie los cultivos nativos de Argentina? Sí, bueno, yo conozco en Jujuy, por ejemplo, gente que trabaja en cultivos nativos. Es uno de los temas que está apareciendo. Cultivos nativos, variedades locales, hay toda una rama que justamente la agroecología le da mucho énfasis, que es esto, ¿no? Rescatar esa biodiversidad, ¿no? Sistemas más biodiversos, sistemas, al dejar el rendimiento de ser la única variable, el potencial de rendimiento, qué sé yo, muchos cultivos nativos, muchos tienen un valor enorme, y todo esto ha sido mantenido por los agricultores y agricultoras que los han mantenido. De ahí el valor que le reconoce la agroecología, ¿no? La biodiversidad cultural que mantuvo la diversidad biológica. Así que me parece que sí, y esto es fundamental también irlo incorporando, lo nativo, las semillas, todo esto son temas muy, muy importantes para la agroecología. Bueno. Que no viaja físicamente. Creo que estamos ya en condiciones de cerrar. Decirles a todos los participantes que le vamos a enviar la presentación. Tenemos en la inscripción tenemos los correos, así que ahí irían la presentación que hizo Santiago. Y bueno, todos los links también de los libros de Santiago, que además los pudieron haber copiado del chat. Ahora aparecen solo las últimas. Bueno, hay uno. Santiago, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, te agradezco muchísimo tu presentación, tu predisposición, como te dije antes, tu generosidad. No te queremos robar más tiempo. En nombre mío y de todos los compañeros técnicos de la zona centro del INTA de Santa Fe, te mando un abrazo y muchas gracias gigante. Y gracias a todos los que participaron y el debate que se pudo dar. Ojalá podamos repetir y tener muchas de este tipo de experiencias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, me encantó el debate y bueno, cada uno lo asumirá lo que vio y lo irá procesando como hemos hecho todos con este tema tan apasionante. Gracias. Bien, gracias a vos.